Bendito sea el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética. En esta gloriosa noche del Señor estamos más que contentos que estés sintonizándonos en esta noche, este martes. Vive Dios, 23 de febrero 2016. Estamos viniendo a ti en vivo y a todo color. Este martes, Vive Dios, como lo hacemos cada martes que el Señor nos lo permite. Salimos en vivo con un estudio de la palabra. Por lo menos eso es lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Pero sabemos que todo está sujeto a la dirección del Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Ahí que está la victoria, en creerle a la dirección del Espíritu. Cuando nosotros nos sujetamos a eso, olvídese, mi hermano, la victoria es segurísima. No hay nada ni nadie que pueda contra nosotros mientras nos sometemos a la dirección del Espíritu. Y en esta noche vamos a hablar de algo que tiene que ver con la dirección del Espíritu. Y le he puesto por tema la santidad doctrinal y la separación cristiana. La santidad doctrinal, escucha bien, tiene dos partecitas: santidad doctrinal y la separación cristiana. Y yo voy a hablar de esto en esta noche, mi hermano, porque es algo que, wow, es difícil de encontrar hermanos que entiendan esto bien. Se nos hace difícil entender en realidad cómo es que se aplica esto de la separación cristiana y cómo es que nosotros tenemos que estar separados de personas que tienen doctrinas diferentes a las doctrinas que han establecido los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra santidad simplemente es una separación. Cuando hablamos de santidad doctrinal, estamos hablando de separarnos de personas o lugares o de cualquier pensamiento, separarnos de eso que sea diferente a la doctrina que el Señor ha dejado por su Espíritu. Tenemos que tener una doctrina que es santa, que es separada para Dios. Hay muchas diferentes doctrinas. Doctrina lo único que quiere decir es enseñanza. Esa es la palabra doctrina. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a tratar de definirlo de esta manera para que lo entiendas fácil. Doctrina literalmente es enseñanza. Puede ser cualquier tipo de enseñanza. En las escuelas tienen sus propias doctrinas, el ejército tiene su propia doctrina, la policía tiene una doctrina, la política tiene su doctrina. Pues Jesucristo tiene su propia doctrina, o sea, su propia enseñanza. Ahora, la diferencia es bien grande porque la de Jesucristo es celestial. Y Él quiere que nosotros vivamos, creamos y guardemos esa doctrina, esa enseñanza que Él dejó por su Espíritu y está escrita en la palabra. Ahora, parte de su doctrina demanda que nosotros nos separemos de ciertas personas y de ciertos lugares. Por eso es que le puse estas dos partes al tema: santidad doctrinal y separación cristiana. O sea que dentro de la doctrina que es santa, una de las partes de esas doctrinas es que nosotros tenemos que estar separados de ciertas personas. Tengo muchos versículos que quiero tocar en esta noche, mi hermano. Vamos bien rápido a leer Levítico 20:26. Yo quiero que tú pongas atención en esta noche, mi hermano. Esto te va a edificar. Y la razón que esto es importante es porque muchos de nosotros no estamos practicando suficiente separación de cosas que la Biblia manda que nos separemos. Eso es santidad. Nos podemos gloriar de santidad todo lo que querramos, pero si no nos estamos separando de cosas que la Biblia nos manda que nos separemos, ahí no hay santidad. Hay gente que la única santidad que tiene es la ropa. Eso no es una santidad completa. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero es la santidad de la Biblia, no es la santidad de tu religión, no es la santidad del closet de ropa tuyo. Es la santidad completa de la Biblia. La Biblia te manda a separarte de las modas del mundo, incluye el vestuario, pero eso es solamente una sola partecita. O sea que se puede cumplir una cosa y
fallar en muchas otras. Y eso parte de lo que quiero hablar en esta noche. Tenemos que tener una separación por la palabra completa. No santificarnos en unas cosas y dejar de hacer otras. Y la iglesia está colgada en esa área. Se han enfocado en sola una santidad incompleta. Solamente está en algunas áreas la santidad que la iglesia tiene hoy. Ahora, vamos a Levítico, capítulo 20. Entonces, quería poner en claro la razón que quiero traer este estudio, para que se entienda desde un principio hacia dónde voy. Lo que quiero tratar de esclarecer en esta noche con este estudio, mi hermano, es que la Biblia demanda ciertas separaciones. Y muchos de nosotros no estamos cumpliendo con las separaciones que la Biblia demanda. Ahora, hay partes de nosotros en la iglesia del Señor que nos estamos separando de cosas que no es necesario separarnos. Mira qué cosa, nos separamos de cosas que la Biblia no quiere y somos celosos con separarnos de esas cosas. Sin embargo, cosas que la Biblia sí nos manda a separarnos, no nos estamos separando. Y esto ha traído una grande confusión y mucha división entre diferentes iglesias, diferentes hermanos y denominaciones. Tenemos que volver a la palabra, mi hermano, y entender que todo lo que hagamos tiene que ser en el Espíritu. Y el Espíritu está en la palabra. Mi palabra es Espíritu. Voy a tratar de aclarar de qué es que nos tenemos que separar y de qué cosas no es necesario que nos separemos, para ver si al entender estas cosas nos alineamos con la palabra y de esa manera podemos tener comunión con la gente que tenemos que tener comunión y salirnos de tratar de tener comunión con gente que la Biblia nos dice no podemos tener comunión con ellos. Ahora, vamos a Levíticos 20, vamos a empezar. Levíticos 20, versículo 26. Vamos a utilizar este versículo como fundamento para empezar aquí. Habéis pues de serme santos. Esto es Jehová hablándonos a nosotros. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Escucha todo bien. Entonces, tenemos un mandato de parte de Jehová, aquí en Levíticos 20:26, me seréis santos, dice él, me seréis santos. No tenemos opciones, tenemos que ser santos. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Qué es el santo? Es separados, consagrados. Y cuando Dios nos separa, nos consagra y nos separa de algo, es con un propósito. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Separarnos de la inmundicia, de lo que a Él no le agrada, para Él poder estar cerca de nosotros. La santidad tiene un propósito, y es que veamos al Señor. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mucha gente piensa que eso quiere decir cuando Él venga en su venida. Esa no es la única venida que el Señor hace. Cuando el Espíritu Santo viene y hace presencia en un lugar, es una venida de Él. Pero si no hay santidad, Él no viene para ese lugar. Si hay abominación, Él no viene para ese lugar. Si hay pecado, si hay maldad, si hay el libertinaje, Él no viene para ese lugar. Él se aleja de ese lugar. Entonces, si queremos tener una visitación del Espíritu, una venida del Espíritu, queremos ver al Señor manifestado en medio nuestro, tenemos que tener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, por eso es que aquí, desde el principio de la Biblia, se habla de que seamos santos. La santidad conviene a la casa. Ahora, ¿quién es la casa? La casa somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Y no solamente individualmente somos templos del Espíritu Santo, como hermanos en conjunto, en congregación, somos el cuerpo de Jesucristo, que es el templo de Dios. Y la santidad conviene a esa casa, a ese templo, ese cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. La santidad conviene a ella. Esos son todos los miembros que están esparcidos alrededor del mundo entero, que están en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu Santo. Desde el principio Dios le dice al pueblo, especialmente al sacerdocio, nosotros somos real sacerdocio,
Aquella tribu de Leví que estaba allá atrás de una sombra. Él le dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. O sea, tenemos que ser como Él si queremos estar cerca de Él. Y os he apartado de los pueblos. Ahí está la clave. Apartado de los pueblos. Él lo hizo. Él nos ha querido apartar, separar, dividirnos, santificarnos. Todas esas palabras tienen cierta definición en común, cierto sentido que es común. Santidad, separación, apartarse, dividirse. Hay gente que piensa que la palabra división es mala. La palabra división es simplemente estar dividido de otra cosa. Pues tú tienes que estar dividido del pecado, del libertinaje. Tú tienes que estar apartado de la apostasía, dividido de la apostasía, de las herejías. Tú tienes que estar dividido de esas cosas. O sea, una división no es necesariamente mala. Dios quiere división. Dios quiere que su pueblo esté dividido con el pueblo del diablo. Entonces ahí es donde tenemos que saber cómo dividirnos, cómo separarnos, cómo santificarnos de ciertas personas. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para, mira, él tiene un propósito, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Anda, mira, Dios es celoso, el Espíritu Santo os cela con celo de Dios. Él quiere que seamos de Él. Os he apartado de los pueblos, os he separado, os he dividido de los pueblos para que seáis mío, posesión mía, especial tesoro mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Él hace esto a través de la separación, la santificación, la división. Él nos aparta, como hizo con el pueblo de Israel, lo apartó de entre las otras naciones para que fueran su especial tesoro. Pero eso era una sombra ya. Nosotros ahora somos, ¿verdad?, el pueblo de Jesucristo, somos el Israel espiritual, somos su cuerpo. Eso, se supone que nosotros seamos peregrinos en esta tierra, nosotros bien diferentes al mundo entero. Así que se supone, y entonces cuando somos diferentes y nos apartamos de las cosas que Dios quiere que nos apartemos, entonces veremos la bendición de Dios. Entonces seremos de Él, entonces Él estará cerca de nosotros y participaremos de todas las promesas que Él nos ha dado. Escucha bien, esta es la parte más importante de todo esto. El día que nosotros dejemos de santificarnos conforme a la palabra del Señor, cortamos la bendición. El día que dejamos de santificarnos conforme a la palabra es el día que cortamos el acercamiento a Dios o el acercamiento de Dios a nosotros. Todo se para cuando se para la santidad, cuando se para la santificación, todo lo de Dios se para. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo es que uno se acerca a Él? Santificándose de lo que no es de Él. Así que uno se acerca a Dios. Ok, entonces está bien claro aquí en Levítico, Dios manda esta santidad, esta separación, este apartamiento, esta división, porque es la forma que Él nos toma para sí mismo como su especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser el especial tesoro de Dios? Amén. Pues hay que separarse de lo que Él manda. Ahora, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Esto de la separación. Hay un montón de versículos que voy a tratar de hacer bien rápido. Ya se me fueron 15 minutos, mi hermano. Olvídese que yo hablo demasiado. Y antes de entrar en los versículos, bien rapidito, quiero que estén claros. Hay un tipo de separación que nosotros podemos hacer que es carnal. Los fariseos la practicaron y fracasaron. Y hay muchos hoy en la iglesia que están practicando ciertos tipos de separación, que ellos se creen los más santurrones y causan que la gente que los siguen a ellos se separen de todo el mundo y no tengan comunión con nadie, aún de gente que son de Cristo. Eso es división al cuerpo de Cristo. Ese no es el tipo de división que Dios manda. Eso es en la carne. Eso es lo que causa contienda, pleito, división, murmuración, contienda. Todas esas cosas que no son del Espíritu, sino que son de la carne. Cuando yo vaya pasando por todos estos versículos, acuérdate, esto hay que aplicarlo en el Espíritu. Hay que ser dirigido por el Espíritu en la forma que uno aplica todo esto. Si no, lo que va a haber es lo que vemos hoy en día. Un montón de denominaciones y de divisiones y de sectas, unas tirándose a la una a la otra, haciéndose canto, hermanos peleando con hermanos y uno se cree mejor que el otro y el diablo se ríe en la cara de todos nosotros. Vamos a buscar los tipos de divisiones que la Biblia manda,
que son mandatorias. Mira, hay divisiones doctrinales. Estas son las que yo voy a cubrir, hay más. Hay divisiones doctrinales. La Biblia nos manda a separarnos por causa de diferencias de doctrina. También hay división que la Biblia manda de dividirnos de gente que dicen que son hermanos pero son falsos. Y número 3, hay división que la Biblia manda que tengamos de gente que no se dejan corregir por la palabra. Vamos a empezar con la división doctrinal que la Biblia manda. Romanos 16, 17. Mira lo que dice Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que señaléis. Eso es como ponerle el dedo encima. Y hay gente que dice que no apunte y que no juzgue. La misma Biblia dice, mira, os ruego, hermanos, que señaléis. El espiritual juzga todas las cosas. Os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina. Míralo ahí. Os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Anda, papá, ¿tú la viste esa palabrita? Os apartéis. Allá en Levítico leímos que Jehová nos apartó. Aquí el Espíritu a través de la palabra nos está ordenando que nos apartemos de ciertas personas. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina de la palabra. No de la doctrina que te enseñó tu concilio y de tu denominación cuando se va en contra de la Biblia. Es la doctrina que está en la palabra. Si tu denominación o tu concilio, tu organización religiosa te enseña cosas que van en contra de la palabra, tú te tienes que separar de ello. Ay, ahí se pone la cosa caliente. Ahí se pone la cosa caliente. Ahora, vamos a hablar de esto cuidadosamente porque hay que estar donde el Espíritu Santo nos pone para cumplir el propósito que Dios quiere de nosotros en los lugares donde estamos. Esto no es a lo loco. Pero en tu espíritu tú no puedes estar unido con una denominación o un concilio o una organización religiosa que tiene doctrinas que son antibíblicas. Aunque tú estés ahí, en tu espíritu tú no puedes ser de ahí. No sé si tú me entiendes. Tu espíritu tiene que estar separado de esa organización que está con doctrinas antibíblicas. Aunque Dios te tenga ahí con algún propósito, tú tienes que estar santificado de la falsa doctrina que hay ahí. Sin embargo, aquí dice que nosotros tenemos que señalar los que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina y que nos apartemos de ellos. Esto, mi hermano, casi nadie lo practica. Hay gente en nuestras iglesias, en las congregaciones, gente que están en nuestra comunidad cristiana, que causan problemas en contra de la verdadera doctrina y nosotros seguimos haciendo amigos de ellos. Hay veces que gente tiene falsa doctrina o causan problemas en contra de la verdadera doctrina de Cristo y continuamos apoyándolos. Continuamos apoyando evangelistas, predicadores, apóstoles y profetas que tienen doctrinas contrarias a la Biblia. Eso es antibíblico. Tú no estás practicando la santidad. Si tú apoyas ministerios que enseñan falsas doctrinas, tú estás en pecado. Mira, y yo también, si yo lo hago, yo también. Lo estoy diciendo de esa manera para que esté claro en nuestras mentes. Todo aquel que apoya y no se separa de alguien que está enseñando algo contrario a la sana doctrina, está pecando, porque la Biblia nos manda a que nos apartemos de esas personas. Entonces, si nos manda a apartarnos, peor sería si lo apoyamos. Entonces, a veces por nosotros gozarnos un culto, vamos y apoyamos gente que está mal. Ay, papá. Ese es Romanos 16, 17, una separación doctrinal. Ahora, te voy a enseñar otra separación doctrinal. Está en segunda de Juan 1, del 9 al 10. Mira lo que dice segunda de Juan 1, del 9 al 10. Cualquiera que se revela
y no persevera en la doctrina de Cristo, míralo bien, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice el número 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, te haces copartícipe, tú te haces cómplice. Cuando tú recibes y le das la bienvenida a una persona que enseña que no se tiene que perseverar en la doctrina de Cristo para ser salvo. Eso es como esa gente que predican a Jesucristo, pero dicen que una vez que tú aceptes a Jesucristo y hagas una oración, aunque tú vivas en pecado y no te sometas a la Biblia, tú eres salvo como quiera. Esa gente están enseñando una doctrina diferente a la que dice el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo. Mira la doctrina que da el apóstol Juan. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No lo tiene. Cualquiera que se revela contra la doctrina no tiene a Dios. Cualquiera que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. Esa es la doctrina de Juan. Y después viene y dice, si hay alguna persona que viene a vosotros y no trae esta misma doctrina, la que yo te acabo de decir, que hay que perseverar en la doctrina de Cristo para tener a Dios, si alguno viene con otra doctrina diferente, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ay, ay, ay. Ahora, está la casa tuya donde tú vives de cemento y bloque. Está la casa tuya de donde tú te reúnes, el templo, donde los hermanos se reúnen a alabar a Dios. No puedes recibirlo ni en tu casa, ni en el templo. Ahora, peor es recibirlo en tu casa espiritual, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú vas a recibir a alguien dentro de ti? Tú lo vas a recibir a través de su doctrina, sus palabras. Sus palabras se te van a meter adentro. Las palabras cargan el espíritu de ese mentiroso. Entonces, si tú lo sigues recibiendo y escuchándolo y no te separas de él, eso a ti te va a contaminar. Entonces, este consejo de que tú te separes de esa persona es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar espiritual. Si alguno te está predicando por ahí, mira, hay montones en la radio y hay montones en la televisión que dicen que después que tú aceptes a Jesucristo, no importa cómo tú vivas, como quiera tú te vas a salvar. Y montones de personas los escuchan porque son elocuentes y saben mucho de la Biblia. Yo tuve una experiencia una vez, te lo voy a decir bien rapidito. Yo iba en el carro y yo acostumbraba a escuchar a un hombre que le dicen Charles Stanley. Yo lo escuchaba todas las tardes cuando salía del trabajo. Y un día yo sabía que este hombre, yo sabía porque lo había aprendido a través de unas grabaciones que él tenía. Él enseñaba que un cristiano podía ser homosexual y como quiera salvarse. Él enseñaba que un cristiano podía estar viviendo en pecado y mientras él siga yendo a la iglesia y creyendo en Jesús, como quiera se salva. Él enseña que lo único que tú pierdes es las, ¿cómo se dice? Las recompensas, las bendiciones de Dios. Y entonces él tiene esa doctrina, que lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesucristo. Y una vez que tú aceptas a Jesucristo, no importa el pecado que tú hagas y cómo tú vivas, como quiera tú te vas a salvar. Eso es lo que él enseña. Yo sabía que él enseñaba eso y yo sé que eso está mal, pero como él era tan elocuente enseñando la Biblia, pues yo lo escuchaba todas las tardes. Y un día la voz del Espíritu vino a mi vida mientras yo guiaba el carro y lo escuchaba ese hombre. Y me dijo este mismo versículo. El Espíritu me citó la Biblia. Yo lo escuché cuando me dijo: cualquiera que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y después viene y me añade, ni en tu carro tampoco. Ay, ay, ay. Así me dijo el Espíritu Santo a mí. De ahí en adelante más nunca lo puse. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba diciendo, tú estás ignorando mi palabra. Entonces yo estaba dejando que las palabras de ese hombre se metieran en mi casa espiritual, adentro. Y el Espíritu me dijo, no le digas bienvenido ni lo recibas en tu casa. Ni en mi carro tampoco, me dijo. Oye, el Espíritu Santo sabe hablar. Entonces, la Biblia nos manda no solamente separarnos físicamente, pero espiritualmente, separar también el oído.
Mira lo que dice Primera de Timoteo 6, otra separación doctrinal. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Aquí está hablando de la importancia de la doctrina del Señor. Y viene Pablo y le da instrucciones a Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, después más abajo dice, apártate de los tales. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí está hablando de la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de Jesucristo, que Jesucristo es celoso por ella. Hay una parte de la doctrina de Jesucristo que Él cela, y es la piedad. Es vivir una vida santa, pura, reverente, sin mácula, sin mancha, sin arruga. Él es celoso por eso. Entonces Él quiere que nosotros seamos celosos por ese tipo de doctrina, la doctrina de la piedad, que la guardemos, que la cuidemos. Y Él nos dice aquí, si alguno no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, apártate de los tales. No, mire mi hermano, hay doctrinas que son difíciles de entender. Hay doctrinas que son misterios. Tú no te tienes que separar de gente porque alguien no entiende un misterio doctrinal que hay en la Biblia, una cosa bien difícil de entender. Tú no te tienes que separar de alguien por eso, porque nosotros todos vamos aprendiendo. Pero las doctrinas fundamentales que son bien básicas, que todo el mundo sabe, tú no puedes vivir en pecado. Si algunos tienen una doctrina diferente a eso, tú te tienes que apartar de él. Nos tenemos que apartar. Si alguno dice que uno puede servir a Dios y no ser piadoso, y no ser reverente, y no ser santo. Hay gente que no le gusta que uno hable de santidad. A mi hermano, esa gente está más mal que... Pablo le dice a Timoteo, mira, te lo voy a leer completo para que tú veas las cosas que él menciona. Porque hay gente que predica, pero lo que está causando son problemas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira lo que dice esta gente, está envanecido, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. Mira para allá. Entonces, estos son gente que están en el evangelio, mi hermano, que se pasan hablando de muchas cosas y algunas difíciles de entender, y hablan de cuánto misterio hay en la Biblia, y usted lo ve que la gente se impresionan con ellos. Wow, que muchos saben, y ven la prosperidad económica que ellos tienen. Wow, ese hombre está bendecido. Y aunque esa gente no enfatiza la santidad y la piedad de Dios, pero la gente los siguen por causa de lo que ellos hablan y hacen. Cuando la Biblia dice que de esa gente nos tenemos que separar, Pablo le dice a Timoteo, si tú ves gente así, que no enfatizan la pureza, la santidad, la limpieza, que lo que hacen es hablar de mucho misterio y de mucha cosa loca que engendra contienda, y la gente se pone a discutir muchas cosas diferentes y que usan todo eso para sacar dinero, apártate de los tales. Estos tres versículos, Romanos 16, 17, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, y primera de Timoteo 6, del 3 al 5, son ejemplos donde la Biblia nos manda a separarnos de personas y lugares por causa de la doctrina. Hay montones de cristianos que no tienen este tipo de santidad, no tienen este tipo de separación. Se mezclan con personas y en lugares donde la doctrina no es conforme a la doctrina bíblica. No es conforme al fundamento de la doctrina bíblica. No es conforme a la piedad. Acuérdate lo que te dije. Hay doctrinas que son misterios. Tú no te tienes que preocupar de eso. Eso solamente lo vas a saber aquel a quien Dios se lo revele. Pero estamos hablando de doctrinas fundamentales, serias. Especialmente la piedad. Lo de la vida reverente y limpia y pura delante de Dios. Eso no se puede cambiar. Ok. Entonces tenemos
la división doctrinal. Ahora vamos a la división de los falsos hermanos, de hermanos que son falsos. Mira, wow, yo no sé si yo tenga tiempo para este estudio esta noche. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. 8:32 de la noche, 23 de febrero. Palabra profética trayendo un estudio bajo el tema santidad doctrinal y la separación cristiana. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Aquí vamos a caer un montón de nosotros fritos, ya tú verás. Primera de Corintios 5, 11. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: yo les he dicho a ustedes que se separen de ciertas personas que dicen que son hermanos. Les he dicho que se separen de ellos. Mira lo que él dice. Os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios del mundo, porque imagínate, esa gente del mundo están todos perdidos en fornicación. Él no está hablando que nos separemos de esos fornicarios de allá. Él está hablando de los fornicarios que están en la iglesia, que dicen que son hermanos, que dicen que son cristianos. Él dice de esta gente que son pecadores, que dicen que son cristianos, hay que separarse. Eso es un mandamiento de la Biblia. ¿Tú sabes cuántos cristianos son amigos con los adúlteros? 1 Corintios 5:11, mira lo que dice: mas ahora os he escrito que no os asociéis. No lo tengas por socio. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está la clave, ninguno que se llame hermano. Si viene una persona a la iglesia que es del mundo y es un fornicario, pues él no sabe ni lo que está haciendo. A ese déjalo quieto. Estamos hablando de gente que dicen que son cristianos, que son hermanos en Cristo. Dice, si alguno que llamándose hermano es fornicario, avaro, escucha eso bien, gente que ama el dinero y le gusta el dinero y buscan el dinero, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente. Ay, papá, ¿tú sabes cuánta gente en la iglesia habla malo? Y hablan mal de otras personas. Borracho, ladrón. Mira lo que él dice: con el tal ni aún comáis. No podemos ni siquiera ni comer con esta gente. Y cuando hablamos de comer, está bien, no te puedes sentar en una mesa a comer Burger King o McDonald's con ellos, muy bien. Pero ¿qué tú me dices de tomar Santa Cena con ellos? Comer en la mesa del Señor. Esa Santa Cena se supone que sea la comunión de los santos. Esa no es la comunión de los fornicarios, ni de los adúlteros, ni de los ávaros, ni de los mentirosos. Esa es la comunión de los santos. Nosotros no podemos tener comunión en la mesa del Señor con gente que dicen que son cristianos, pero a la misma vez viven en pecado. Con esa gente tú no puedes tomar la comunión junto con ellos. Ahora, una tercera manera que comemos en la mesa del Señor es donde se sirve la palabra, donde nosotros somos enseñados la palabra. Nosotros no podemos estar a la mesa, espiritualmente hablando, en un lugar donde se está enseñando la palabra, sirviendo la palabra, el pan de vida, continuamente, compartiendo en comunión con esa gente que dicen que son hermanos, pero viven en pecado. Con esa gente uno no puede ni comer, no comer ni pan literal, ni la cena del Señor, ni la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa gente hay que botarlos de la iglesia. Ellos son levadura. Si se dejan en la iglesia, eso va a leudar toda la masa, toda la iglesia se va a llenar de pecado. Si tú dejas que un hermanito en la iglesia sea pecador, cuando tú menos te lo esperes, pastor, va a haber otro por acá que también va a estar pecando. Ah, pues si aquel peca, pues yo también. Entonces el otro, y son amigos, y se infectan unos a los otros. Eso es como una malicia, eso es un sida. Y eso crece en la iglesia y se hincha la iglesia de pecado. Entonces,
Nosotros en las iglesias a veces queremos tener tanta gente y queremos que la congregación sea tan y tan grande que estamos permitiendo montones de pecadores que dicen que son hermanos. Y cuando lo hacemos y comemos a la mesa con ellos, participamos del pan del Señor con ellos, estamos pecando contra el Señor. No estamos practicando la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que el Señor no se ve manifestado en nuestras congregaciones ya, porque es que ya no hay santidad. Estamos participando con pecadores dentro del culto, pecadores tomando parte, pecadores tienen posiciones, pecadores están alabando a Dios, cuando la Biblia dice que tiene el impío de tomar mi ley en su boca. Cuando la Biblia dice el sacrificio de los impíos, abominación a Jehová. ¿Y qué es un impío? Los que están en el mundo, bueno, ellos son impíos, pero peores son los impíos que están en la iglesia. Porque la impiedad es que tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. La impiedad es que tú pecas sabiendo que no debes de pecar. La impiedad es que aunque tú pecas, tú como quiera vienes a la iglesia y levantas las manos y alabas a Dios y dices, me voy con él, me voy con él. Eso es un impío. No tiene respeto ni reverencia contra Dios. La Biblia nos manda que si tú ves a alguien así, tú te separes de él. Montón de gente. Mira, mi hermano, mejor vamos a seguir porque el tiempo no da. Pero mi hermano, aquí caemos muchos. No, porque el hecho de que en tu iglesia reciban esta gente y permitan que ellos estén ahí, eso no quiere decir que tú debes de tener comunión con esa gente. Y si nosotros no los botamos de la iglesia o no nos separamos de ellos, les hacemos un grande daño a ellos también, no solamente a nosotros. ¿Tú sabes cuál es el daño que tú le haces a ellos? Pues ellos nunca se van a sentir que se tienen que arrepentir, porque la iglesia le está básicamente permitiendo ese pecado y diciéndole que aunque tú estés así, como quiera tú vas para el cielo. ¿Tú sabes cuánta gente están conviviendo hoy día dentro de la iglesia que no se quieren casar, pero tienen fornicación todas las noches y así mismo vienen a la iglesia y en la iglesia dicen, oh, el marido de fulano y la esposa de fulano, embuste, están cubriendo una fornicación? Con esa gente uno no puede sentarse a la mesa a comer. Entonces las iglesias que permiten estas cosas ponen a uno entre 3 y 2, entre la espada y la pared, porque uno se encuentra esa gente ahí todos los cultos. Y la Biblia nos manda no comer con ellos, ni saludarlos, apartarnos de ellos, para que ellos se sientan mal y se puedan arrepentir. No es para que se sientan mal y para herirlos, no, es para que ellos se den de cuenta que tienen que escapar del pecado. Vamos a coger por aquí, 2 de Timoteo 3:5. Esa doctrina, mi hermano, eso no lo quiere nadie, porque las iglesias están llenas de gente que dicen que son hermanos y son pecadores. Y la Biblia dice que esa gente no se pueden permitir en la iglesia, hay que apartarnos de ellos. 2 de Timoteo 3:5. ¿Usted sabe cuánta gente hoy en día están dejando sus mujeres y buscándose otras mujeres? Y siguen en las congregaciones, tomando parte y todo eso. ¿Sabe cuántas mujeres dejan a sus maridos y se buscan otro marido? Y siguen en las congregaciones. Hay algunas que tienen hasta posiciones. Hay pastores que están dejando a sus mujeres y buscándose otra, cuando la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ese pastor está fuera de orden. Hay que apartarse de él. 2 de Timoteo 3:5. Mira lo que hay aquí. Vamos a empezar en 3:1. Sabe también esto, hablándole Pablo a Timoteo otra vez, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a su padre, malagradecidos, sin santidad. Oh, wow. Y después viene y dice otras cosas por ahí de ellos. Después dice que estos hombres tienen apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ella. A estos evita. Mira, estos son falsos hermanos de los cuales nos tenemos que separar. A estos evita. ¿Quiénes son? Los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de la piedad. ¿Quiénes son estos? Estos son gente que se ven bien cristianitos, se saben vestir bien, van a la iglesia, parecen portarse bien, pero ellos niegan el verdadero poder de Dios para hacer que uno viva una verdadera vida santa en todos los ámbitos, que uno tenga victoria sobre el pecado. Ellos niegan eso. Estos son la gente como aquel Charles Stanley que yo te dije, que ellos vienen y te predican un evangelio que todo se oye bien perfecto, bien lindo, pero
Al fin y al cabo, cuando tú los confrontas, ellos dicen, bueno, aunque tú vivas en pecado, después que tú creas en Cristo, como quiera te vas para el cielo. Ellos niegan el poder de la piedad de Dios para transformar una vida por dentro y por fuera. Ellos no creen en la nueva criatura. Ellos creen que eso es una teoría, que eso es simbólico. No, la nueva criatura es real. De manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ya las cosas viejas pasaron. Lo que yo hacía antes ya no lo hago más. El pecado que hacía antes ya no lo hago más. La mujer que yo me tumbaba ya no la tumbo más. El pitillo que me fumaba ya no me lo fumo más. La bojachera que me daba, la mentira, la avaricia que tenía, el amor al dinero que tenía, ya eso fue crucificado en el madero del Calvario. ¡Aleluya! Pero hay montones que dicen, ellos parecen bien cristianitos, parecen gente bien muy buena. Pero cuando tú le confrontas su doctrina, ellos niegan que la doctrina de Cristo tiene el poder de verdaderamente hacerte andar libre del poder del pecado. Apártate de los tales. Son falsos hermanos de acuerdo a la Biblia. Falsos. Están para engañar. Ok, vamos para la parte número 3. Tenemos divisiones que son mandatorias. Hablamos ya de la división doctrinal y de la división de los falsos hermanos. Separarnos de los falsos hermanos y separarnos de los que tienen una doctrina contraria a la doctrina fundamental. Ahora número 3. Separarnos de hermanos que no se pueden corregir por la palabra. Tito 3:10. ¿Qué es lo que hay aquí? Míralo aquí. Tito 3:10. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. El hombre hereje. El hombre hereje es el que se pasa causando divisiones con la misma doctrina, contiendas y causa división. Causa división en contra de la verdad. Eso es un hereje. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a tratar de bregar con él, a tratar de exhortarlo, amonestarlo, tener paciencia con él y darle la doctrina y tratar de corregirlo y enseñarle la verdad, a ver si Dios le concede el arrepentimiento. Pero nos dice que después de una y otra amonestación a una persona que es hereje, que está causando estas divisiones doctrinales, dice aquí, deséchalo. Hay que botarlo. Desechar es lo que uno hace con la basura. Suena duro, ¿verdad que sí? Pues Cristo habló algo similar. Mira lo que dice Jesucristo en Mateo 18:17. Mateo 18:17. Rapidito. Come on now. Mateo 18:17. Está hablando, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es una reprensión. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, ok, ya son 2 reprensiones al mismo hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, una tercera reprensión. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir, deséchalo. Lo mismo que dijo Pablo a Tito. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo es tenerlo por gentil y publicano. Gentil y publicano para un judío, mi hermano, eso es basura. Jesús lo dijo gentil y publicano para que los judíos entendieran bien fácil. Se lo dio a los discípulos, a los apóstoles. Entonces los apóstoles doctrinaban esto a la iglesia. Jesús le dijo a los apóstoles, mira, una persona que está mal y tú lo corriges una y otra vez y no quiere hacer caso, bótalo, deséchalo, tenlo por gentil y publicano, aléjate de él. Los judíos no podían tener comunión con esa gente. Ellos enseñaban eso mismo en la iglesia. Pero él se lo aplicaba a la gente que decían ser hermanos, que estaban en la misma iglesia. ¿Sí? Porque estos son gente que están ahí, que supone que obedezcan la verdad. Si no la quieren obedecer, le están causando divisiones y a veces se ponen a discutir en contra de la doctrina de lo que está en la Biblia. Y cuando uno trata de ayudarlo, después de 2 o 3 veces no pierda más el tiempo. Esa persona hay que desecharlo. Eso es una separación que Dios demanda de nosotros. De gente que son incorregibles, gente que causan división, gente que son herejes. ¿Eso es lo que quiere decir hereje? Hereje es simplemente alguien que causa división por causa de sus creencias contrarias a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Otra más. Vamos a ver dónde está. Segunda de Tesalonicenses
3:6. Ahora os mando, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros. Mira lo que dice aquí: os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros. Esto suena casi cruel para nosotros hoy día, el modernismo, la blandenguería espiritual que nosotros tenemos hoy día. La Biblia manda que nos apartemos de ellos, que los señalemos, que los desechemos, que los botemos de la iglesia, como dijeron allá el que estaba trayendo levadura en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, que tenía una fornicación que ni aún se escuchaba entre los gentiles. Pablo se sorprende y dice a la iglesia: ¿qué les pasa a ustedes? Bótenlo, entréguenle su cuerpo a Satanás, a ver si Dios le da un break y le salva su alma. Y cuando no lo querían votar, Pablo los acusa de tener jactancia. La iglesia se jactaba de que no, eso a nosotros no nos va a hacer daño, no, que nosotros vamos a bregar con él, no, que nosotros tenemos que usar sabiduría. Pablo dice: ustedes son jactanciosos, son altivos delante de Dios porque se creen más sabios que la doctrina. Y la doctrina es la palabra, y la palabra es Jesús. La palabra es Dios. Esto está escrito, este es el mismo Dios, la mente de Dios y el consejo de Dios a nosotros para que sepamos andar en Él como Él anduvo. Y cualquiera que dice: vamos a hacer la cosa diferente a la palabra, está diciendo que son más sabios que Dios. Pablo aquí dice que si hay un hermano que anda desordenadamente, hay que apartarse de él. Mira el ejemplo que él da. Él da un ejemplo de gente que no quieren trabajar. Mira lo que él dice: ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser carga, sino para darle un ejemplo a seguir. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No es el que perdió el trabajo, el que no encuentra trabajo, el que Dios lo mandó a hacer otra cosa, no, es el que no quiere trabajar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma, o porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando calladamente coman su propio pan. Si alguno no obedece a nuestra palabra por esta epístola, señalad al tal, apunta el dedo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mira la doctrina de Cristo ahí. Usted ve que nosotros somos unos blandengues hoy día, mi hermano. Nosotros ni queremos señalar a nadie. Rápido que tú señalas a alguien, ya viene alguien a acusarte de fariseo. Bueno, pues Pablo se echaba porque él es el que está mandando, por inspiración del Espíritu Santo, a que señalemos a gente que andan desordenadamente. Si nosotros decimos que a alguien hay que botarlo de la iglesia, olvídate, somos Satanás. De eso es que nos van a acusar. Ustedes son unos diablos. No tienen misericordia, porque es que, mire mi hermano, es que nos creemos a veces hasta más sabios que Dios. Me acuerdo una vez que yo hablaba de eso, de 1 Corintios capítulo 5, de que había que entregar a un muchacho ahí a Satanás por ser fornicario. Eso lo dice la Biblia. Y después también dice que nos apartemos de otros hermanos, nos sentemos a la mesa con ciertos hermanos. Y viene una hermana y viene y dice: mi hermano, pero hay que ser sabio. Y yo le dije: mi hermano, entonces usted se cree más sabia que Dios, porque esto lo está mandando Dios entonces. Así estamos, mi hermano. Nuestra sabiduría nos hace necio. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo es la manera que nosotros nos humillamos? Obedeciendo a la palabra. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, no somos humildes. Somos altivos, somos orgullosos, nos creemos más sabios que Dios. Cuando somos humildes, simplemente lo que dice la palabra, pues eso es lo que tratamos de hacer con la ayuda de Dios. Hay cosas que son difíciles, especialmente en estos tiempos, que ya tienen un sistema que si tú tratas de cumplir la palabra tal como está escrita, el diablo vas a ser tú. Ay, ay, ay. Pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir en el madero del Calvario, al igual que lo hizo Jesucristo por nosotros? Ser vituperados por la palabra, por el nombre de Jesucristo. Ser atacados, ser entregados a las cárceles, a los concilios, que nos apedreen. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Oye, no se oyen muchos amén.
Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque Él dice que el que se avergüence de mí o de mis palabras, estas palabras son fuertes, el que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus santos ángeles. Estas cosas, mi hermano, hay que ponerlas en práctica. Dividirnos y separarnos de las cosas y de las personas y de los hermanos que la Biblia nos manda a separarnos de ellos. Hay que ponerlo en práctica. Muchas iglesias no se separan de esta, se separan por otras cosas. Hay gente que se separan porque tienen denominaciones diferentes. Aquel es pentecostal, aquel es bautista, pues yo no me voy a juntar con ellos, estamos separados. La Biblia no manda, es más, te voy a dar un ejemplo. Mira, separaciones, hay unas separaciones que son innecesarias. Wow. Divisiones innecesarias. En Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 por ahí. No, yo creo que es 1 Corintios capítulo 1. Anyways, 1 de Corintios, Pablo le dice a los corintios, ustedes, mi hermano, son unos chojos de carnales, son unos niños espirituales. ¿Cómo yo lo sé? Porque hay divisiones entre vosotros. Uno dice que es de Pedro, otro dice que es de Apolos, otro dice que es de Pablo, otro dice que es de Jesús. O sea, ellos estaban divididos en denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Nombres de hombres. Allí habían algunos que decían que yo soy de Pedro, otro de Apolo, otro de Pablo. Entonces, como uno prefería más, un poquito más la manera que era Pedro, otro prefería un poquito más la palabra de Apolo, otro prefería un poquito más la revelación de Pablo. Entonces, se dividían a base de eso, estaban divididos, esos son denominaciones, divisiones por denominación. Ese tipo de denominación es antibíblica, Dios no la quiere porque divide el cuerpo de Jesucristo. Mi hermano, siempre van a haber diferencias pequeñas entre la manera que somos, el culto, la manera que damos el culto, la manera que nos expresamos. Hay iglesias que son más vivas que otras, algunas que le enfocan más la música, otros enfocan más el estudio bíblico, otros más la predicación, unos enfocan más los dones, otros se enfocan, pero mi hermano, cada cual va a enfatizar y va a manifestar los dones y los talentos que ellos tienen. Uno no se puede dividir por eso. Uno no se puede dividir porque aquel hermano va a una iglesia que tiene un nombre diferente al tuyo. Tú te tienes que dividir por causas que la palabra manda, no por causas de hombres, como lo es la denominación. El denominacionalismo es del diablo. Te voy a poner así de fácil. Es una división que es contraria a la Biblia. Es antipalabra, anticristo. La división por denominaciones es anticristo. Cada cual tiene que estar en la iglesia que Dios lo pone, en el lugar donde Dios te manda, porque allí es que Dios tiene un trabajo contigo. No importa cómo se llame esa iglesia, eso a ti no te debe ni de interesar ni de importar. Tú tienes que buscar estar donde Dios te mande y hacer el trabajo que el Espíritu te guía a hacer. No podemos poner en nuestra mente, yo no voy para la iglesia de Pedro porque yo soy de Pablo. Eso es una división innecesaria y antibíblica que causa problemas. Otras divisiones que hay, mi hermano, hay gente que son flacos en la fe, son débiles en la fe. Romanos 14 habla de eso. Él dice, recibid al flaco en la fe. ¿Y qué es un flaco en la fe? Un débil en la fe, que es una persona que se cree que todo es malo. Eso en Romanos 14, un débil en la fe es una persona que se cree que todo es malo y se quiere abstener de todo. Y cualquier cosa, mi hermano, que uno hace para él es mala. Eso es del diablo y aquello es del diablo. Y ellos son tan débiles en la fe que para ellos todo es inmundo. Todo. Tú no puedes hacer nada. Pero ellos son hermanitos bien débiles en la fe. Han creído en Cristo, hay que recibirlo y hay que tratar de ayudarlo, pero no nos podemos dividir con ellos, ni tampoco permitir que ellos se dividan de nosotros, porque esos hermanos que son bien débiles en la fe, que se creen que todo es malo y que todo es del diablo, ellos se separan de todo el mundo, porque ellos piensan que todo el mundo es del diablo. Mi hermano, Pablo le dice a ellos, débiles en la fe, y nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos, no separarnos de ellos. No es fácil ayudarlos, porque son bien divisivos, porque como son tan débiles en las cuestiones de la fe, cualquier cosa que uno hace que ellos no practican en su iglesia, ya ellos piensan que uno es un apóstata. Pero la Biblia nos manda, no te dividas de esas personas, y ayudar a esa gente a entender que uno no se puede dividir por comida, ni por bebida, ni por la forma que tú haces el culto, ni por sábado,
ni por denominación, ni por nada de esas cosas. Tratar de ayudar que ellos entren en ese conocimiento. Otro tipo de división innecesaria son gente que se dividen por cosas. Hay gente que piensan que las cosas son inmundas. Pero la Biblia dice nada es inmundo por sí mismo. Entonces, hay personas que vienen y te dicen, no, las guitarras eléctricas son del diablo. Y tú dices, mi hermano, pero ¿por qué usted dice eso? No, porque esas son las guitarras que usan los metálicos, los rockeros. Dice, mi hermano, pero es que esa es la forma que ellos lo usan. No, no, eso es del diablo, esas cosas son del diablo. O sea, ellos le ponen inmundicia a un objeto. Mi hermano, la Biblia dice, nada es inmundo por sí mismo. Nunca te dividas de un hermano por causa de un objeto. Nunca lo hagas, porque todo puede ser inmundo y puede ser santo, depende cómo tú lo usas. Así que no tengas ese tipo de división. Usted sabe que hay denominaciones que no usan instrumentos en su iglesia. Y como ellos no usan instrumentos en su iglesia, ellos no comparten ni participan con ninguna iglesia que use instrumentos. A que usted no lo crea, hay una denominación así. Vive el nombre de Jesucristo. Y número 4, otra división innecesaria. A veces nos dividimos por cuestiones de revelación. Ahorita yo hablaba de que hay doctrinas que son bien misteriosas y son difíciles de entender, que se necesita una revelación. Hay hermanos que Dios le da ese tipo de revelación y reciben mucha revelación y van creciendo y se dan de cuenta de montones de errores que tienen otros hermanos que no han entrado en esas revelaciones. Pues entonces cuando uno empieza a recibir todas estas revelaciones, es fácil uno enorgullecerse y ponerse altivo y creerse que uno es salvo y ellos no. Porque ellos no tienen revelación. Mire, mi hermano, no te dividas de tus hermanos simplemente porque ellos no tengan revelación. Cada cual adquiere revelación conforme al Espíritu le da. Uno lo que tiene es que discernir quién está dispuesto en su corazón a obedecer la revelación, a obedecer la doctrina, y quien simplemente está en ignorancia. Yo no puedo culpar a mi hermano de estar en ignorancia de una doctrina que es un misterio, que requiere una revelación. Yo no lo puedo condenar a él ni juzgarlo a él mal, porque él no ha llegado a esa revelación. Así que si nosotros empezamos a entrar en mayor revelación, mayor conocimiento de las cosas de Dios y de la palabra, y nos damos de cuenta que la iglesia está funcionando mal, que está creyendo cosas malas, que no malas, pero que no está creyendo las cosas exactamente como debe ser, porque le falta revelación. La falta de revelación no es causa de que nosotros nos separemos de ellos. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es ayudar a los que están preparados para recibir la revelación, a que entren en la revelación. Al niño hay que darle lo que el niño puede comer. A los adultos hay que darle comida de adulto. Al niño no se le puede dar un manjar ya usted sabe, de T-bone steak, que darle leche. La leche no es revelación, la leche es doctrina básica. Así que no nos separemos por revelación. Y número 5, hay veces, mi hermano, y esta es difícil, esta hay que examinarla en el espíritu. Hay veces que Dios tiene propósitos divinos en ciertas cosas que Él está haciendo. Y cuando Él está haciendo algo, uno no se puede separar en la letra. Uno no puede simplemente coger un mandamiento de esto y decir, no, yo para allá no voy. No. Te voy a dar unos ejemplos. Jesucristo se congregaba en la sinagoga con un montón de judíos que estaban más perdidos que el diablo, que enseñaban doctrinas completamente hechas de hombre, que Dios odiaba. Dios odiaba esas doctrinas de hombre porque esas doctrinas ataban y destruían a los hombres. Ataban y destruían al pueblo. Ahí había gente llena de hipocresía, de maldad, lleno de avaricia, amaban el dinero. Toda esa gente estaba ahí. ¿Y por qué Jesús no se salía de ahí? Porque él se congregaba con ellos ahí en esa sinagoga, como era su costumbre todos los sábados, dice la Biblia. Si la Biblia dice que uno se debe separar, ¿por qué él no se separaba? Porque él sabía en su espíritu que Dios tenía un propósito con él allí. Dios lo envió allí con un propósito. Ese era el tiempo de Jesús venir y manifestarse a esos judíos. Y por eso él estaba allí. O sea que él fue dirigido por el Espíritu en vez de ser dirigido por la letra. Si él se hubiese dirigido por la letra, él dice, aquí yo no puedo estar porque esta gente está perdida y están mal enseñando falsas doctrinas. Yo me voy para la otra sinagoga de allá, de la otra esquina. Pero se dirigió por el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender eso. Si Dios te dirige a algo, tienes que ser dirigido por el Espíritu, entender el propósito de Dios. Es como lo que pasó con el rey Saúl.
El rey Saúl no fue escogido de Dios, fue escogido del pueblo. Sin embargo, una vez que Dios decide darle el rey Saúl al pueblo, Dios demandaba que todo el mundo se sometiera a Saúl. Aunque en realidad Saúl no era el ungido de Dios verdadero, no era el que se supone que fuera rey de Israel. Pero una vez que Dios lo pone, todo el mundo se tenía que someter a él. Hubieron unas personas que reconocieron que Saúl no era más que un hombre y no le dieron el respeto a Saúl, no quisieron reconocerlo como rey. La Biblia da mal testimonio de esa gente. Fíjate esto, ellos se dieron de cuenta que Saúl no era verdaderamente el hombre que podía salvar a Israel y lo profesaron con su boca, pero la Biblia dice que ellos estaban mal. ¿Por qué? Porque no discernieron el propósito de Dios en aquel tiempo. El profeta Samuel, estando en el espíritu y sabiendo que Saúl no debía haber sido el rey, el profeta Samuel se sometió a Saúl como rey y participó del reinado de Saúl. Él estaba en el espíritu, los otros no. Así que, mi hermano, hay veces que Dios hasta puede poner hasta un líder en la iglesia que no está en el espíritu. Pero Dios lo quiso así, lo puso ahí con un propósito. A lo mejor quiere traer un juicio, a lo mejor quiere traer, yo no sé, mi hermano, Dios hace unas cosas locas a veces. Dios quiere manifestar quiénes son aprobados ahí, quiere traer una guerra espiritual. Uno nunca sabe. A veces Dios pone gente, mira todos los reyes que puso en Israel, que algunos eran malos, eran diablos. ¿Y para qué los traía y los ponía? Para que el pueblo se corrompiera y después Dios los llevara en cautiverio, los entregara a sus enemigos. ¿Para qué? Para limpiar al pueblo y sacar un remanente limpio. Y eso es en propósitos de Dios. Una vez el profeta le dijo al pueblo, déjense llevar cautivo a Babilonia, no lo resistan. A Dios, pero ¿cómo es eso, profeta? Si Dios quiere que nosotros destruyamos los paganos, destruyamos las naciones enemigas, ¿cómo ahora tú nos vas a decir, así dice Jehová, sométete a Babilonia, sométete a Nabucodonosor? ¿Cómo tú vas a decir eso? Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? Hay que dirigirse por el Espíritu. Así que, mi hermano, sobre todo dirigido por el Espíritu. Mire, mi hermano, hay unas consecuencias, ya que se me acabó el tiempo, hay unas consecuencias que vienen a base de la separación. Algunas son, cuando practicamos la separación, hay unas consecuencias que son positivas. Cuando nos separamos de la gente que no debemos estar con ellos y solamente estamos unidos con los que están en un solo espíritu, ahí está la presencia de Dios. Jesús dijo, donde hay dos o más en mi nombre unidos, ahí estoy yo. Cuando nosotros estamos unidos con yugos desiguales, con gente que están en pecado y todo eso, Jesús no quiere estar ahí. Y si Jesús no está ahí, no vamos a recibir bendición. Ahora, si estamos unidos solamente con gente que andan en luz, estamos en comunión, pues la luz puede estar ahí y la luz es Jesús. Donde hay dos o más en mi nombre, eso es en el espíritu. En mi nombre es en el espíritu. Ahí yo estoy con ellos. Si queremos a Jesús en nuestras congregaciones, nuestros cultos y todo eso, tenemos que buscar que no tengamos esta mogolla de levadura dentro de las iglesias, hermanos en pecado, falsas doctrinas y todas esas cosas, porque Jesús no quiere participar de eso y Él no se va a hacer presente en ese lugar. Por eso es que allá en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Mira, bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna son enviadas al lugar donde los hermanos están en comunión, en un solo espíritu. ¿Por qué es que no vemos bendición hoy en las iglesias? ¿Y por qué no vemos vida eterna? Gente verdaderamente recibiendo la vida eterna ya, porque es que no estamos en un espíritu, no estamos en una doctrina. El espíritu está en la palabra, no estamos andando en luz. Cuando nosotros estamos todos unánimes en un solo espíritu, en una doctrina, siguiendo las cosas del Señor, lo mejor que podamos, con un corazón limpio, ahí Dios se mete, hace presencia, bendice, salva, liberta, bautiza, sana. Ahí es que Él hace todas esas cosas. Por eso es que ya casi no se ve nada de eso, porque dentro de las congregaciones no hay separación. Es una mogolla, es una mezcla. Y hoy Dios nos dice, aprendamos a separarnos. Cuando no nos separamos también hay consecuencias. En Josué 7:12, Dios le dice al pueblo que si ellos no se separan o no destruyen el anatema, Dios le dice, ya yo no estaré entre vosotros. Si no destruyen el anatema, si no sacan el anatema, si no se apartan del anatema, yo no estaré entre vosotros. Entonces, eso es lo que nosotros hemos causado, por no separarnos de cosas que Dios llama anatema, falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos hermanos,
pecado y todo eso, esos son anatemas. Por no separarnos de esas cosas, Dios dice, no estaré entre vosotros. Eso está en Josué 7:12. Te lo voy a leer porque es poderoso. Josué 7:2, consecuencias de no separarnos. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ya no estaré más con vosotros, al menos que destruyáis el anatema de medio de vosotros. ¿Ves? De en medio de vosotros hay que destruir, sacar, separarse del anatema. De otra manera, Dios no estará más con nosotros. Mi hermano, Dios nos dejará. Eso es lo que se llama una abominación desoladora. Cuando hay pecado ahí por tiempo, que ya llega hasta las narices de Jehová y él se cansa, Dios decide abandonar la congregación, apartarse de la congregación, como le hizo a Saúl, como le hizo al templo de los judíos. La presencia de Dios abandona el lugar donde hay anatema, la abandona. ¿Y qué sucede? Una vez que la abandona, mi hermano, eso se pone anatema. Anatema es que Dios lo entrega o lo separa para destrucción. Ahí tú ves que o nos separamos hacia Dios para bendición, o Dios mismo nos separa a nosotros para destrucción, nos hace anatema. Esta separación cristiana y la santidad de la doctrina tiene que estar, y tenemos que volver a esto. Si tu iglesia no lo quiere practicar, practícalo tú, individualmente. Ahora, te digo en esta hora, mi hermano, son tiempos donde tú te tienes que estar dispuesto a la persecución. Tú tienes que estar dispuesto a la tribulación de parte de las iglesias, de parte de los pastores, porque las iglesias y los pastores están demasiado atados a tener gentío dentro de las iglesias y las congregaciones. Y ellos quieren tener gentío a tal nivel que ellos aceptan cualquier pecado. Están aceptando homosexuales, fornicarios, parejas conviviendo sin casarse, fornicarios, están aceptando cuanta cosa hay, mi hermano, hombres afeminados, en coro, cantando, hay de todo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo te exhorto en esta noche, santifícate por la doctrina de Cristo y sepárate, como manda la Biblia a todo cristiano. Esa es la manera, mi hermano, que vamos a tener la victoria. Si no, vamos a hacer como aquella iglesia de Apocalipsis, que Jesús le dijo, tengo contra ti, que tú tienes ahí los que son de tal doctrina. Hermano, no queremos que cuando llegue el tiempo del fin, Cristo tenga algo contra nosotros. Vamos a separarnos de lo malo antes que Cristo se separe de nosotros. Y voy a terminar con este versículo, Proverbios 13:20. Mírate esto. Lo importante de nosotros saber dónde estamos parados. El que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, será quebrantado. ¿Oíste eso? Si tú quieres ser sabio, tienes que estar separado y junto solamente con los sabios. Si te juntas con los necios, la Biblia nos promete a todos nosotros, si nos juntamos con los necios, seremos quebrantados. Porque el quebrantamiento es lo que le viene a los necios. Y si nosotros estamos entre los necios, seremos también quebrantados. Por eso es que Dios le dice a la iglesia, salid de medio de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo os tomaré a vosotros por hijos, yo seré a vosotros Dios. Hay que salir de en medio de la falsa doctrina, en medio del pecado, en medio de los falsos hermanos, de en medio de toda la maldad y la malicia. Y hay que unirnos con los hermanos que la Biblia nos permite, aunque tengamos ciertas diferencias, pero son diferencias que la Biblia nos manda a no separarnos. No te separes por tonteces, sepárate por las cosas que la Biblia verdaderamente manda. Así que, mi hermano, yo espero que esta palabra te haya bendecido. Sepárate. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios.